muy bendecido, con mucha paz en mi corazón allí y les agradezco de verdad. Y muchas gracias a todos ustedes. Es de verdad que un honor estar aquí. De verdad sus pastores son leyenda. Ellos son leyenda en ese mundo. Sepco, Rema, tú vas, escuchas todo el tiempo, estás escuchando lo que está pasando por todo lado. Pero cuando tú escuchas de Yopal siempre escuchas leyendas. Sí, entonces Dios es bueno, Dios es muy bueno y creemos por lo mejor y vamos por más. Amén, vamos por más. Siempre el Señor tiene más, ¿sí? Él tiene mucho más. Ahora, quisiera invitarle que vaya al libro del Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Vamos a hablar del carácter de la unción. Cuando nosotros pensamos en la palabra unción, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en nuestra vida, normalmente en los días comunes, corrientes, ¿qué pensamos cuando pensamos en la unción? A veces la gente piensa son solo milagros, son señales, es hablar en lenguas. ¿Qué es para nosotros mucho más allá la unción? Y la unción es carácter también, ¿sí? Hablamos de liderazgo, obviamente, pero hablamos de carácter. Sabemos que prima el carácter y que es importante formar el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Pero hay que ir como a las fórmulas originales de lo que la Biblia tiene para saber de qué comenzó el Señor hablando desde el comienzo, ¿sí? Hay como una regla en la hermenéutica y es que bueno, en la hermenéutica hay varias reglas, pero un principio es que la Biblia se autointerpreta ella misma, ¿sí? O sea, solamente hay que preguntarle a la Biblia y si no lo dice en un lado, lo dice en el otro. Cuando uno mira, por ejemplo, Gálatas en el capítulo 5, cuando dice manifiestas son las obras de la carne, pero enseguida dice, más el fruto del Espíritu habla de 9 características, de 9 cosas, pero dice un fruto. No dice los frutos, dice un fruto. Es como una montaña, como si tuvieras que subir por 9 caras de la montaña. Es una sola montaña, pero por donde subes ves las 9 cosas, ¿sí? Y nota que empieza hablando de amor y dice, más el fruto del Espíritu y empieza a decir 9 cosas. Pero cuando tú vienes al Éxodo, Dios le está dando una instrucción a Moisés acerca de cómo preparar el ungüento, cómo preparar el aceite de ungir. Y hay 3 palabras claves en este pasaje que son las que queremos compartir. Capítulo 30, versículo 22 al 26. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas, diga finas, de mirra excelente, diga excelente, 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, diga superior, según el arte del perfumador, y será aceite, el aceite de la unción santa, y con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio. Amén. Ahora, ¿dónde están las arcas del testimonio? ¿Y dónde están los tabernáculos? Usted ahora es el lugar donde él habita, ¿sí? Ahora sabemos que Dios habita en personas, que la unción viaja en cuerpos. Amén. La unción viaja en cuerpos. Diga, la unción viaja en cuerpos. Y viaja en mi cuerpo, ¿sí? Dice, Jesús dijo, la unción está sobre mí, el Espíritu está sobre mí, me ha ungido para. O sea que la unción tiene un propósito, ¿sí? La unción no es porque sí. Cuando uno quiere ser ungido, lo que el Señor le va a preguntar es, lo que usted está buscando es trabajo, porque la unción es trabajo. Si queremos unción, lo que el Señor va a darnos es trabajo.
¿sí? Y es clave eso porque hay tres palabras en estos versículos que son importantes: finas, excelencia y superioridad. Normalmente nosotros esperamos y escuchamos hablar a la gente cuando se refieren a otra persona y dicen es que es muy ungido, es que él es bien ungido. Pero si nosotros miráramos la palabra desde la palabra, ¿qué es ser ungido? Uno diría, es una persona fina, una persona excelente y una persona superior. ¿Sí? No necesariamente está diciendo que es una persona de milagros, porque hay mucha gente que puede fluir en milagros y no necesariamente está caminando en santidad. Sabemos eso, ¿cierto? Sabemos incluso que el hablar en lenguas no quiere decir que una persona tiene el carácter, ¿sí? Que el carácter prima, que el fluir del Espíritu Santo está para ayudarnos a nosotros, y oramos en lenguas para edificar nuestro hombre interior, ser fortalecidos con poder, como dice Efesios 3:20. Pero debemos buscar formar carácter de Cristo en nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con una cosa. Cuando usted salga de aquí en un ratico, usted va a ir a su vida, a donde usted es. Cuando nosotros venimos aquí ponemos la mejor sonrisa, alabamos, adoramos con nuestras mejores canciones, traemos la mejor pinta, todo eso. Pero cuando tenemos que salir a la calle, a la vida real, tenemos que ir a aceptar desafíos de trabajo, de un matrimonio, de unos hijos, de unos padres, de unos suegros, de una economía. Allá a la calle tenemos que ir a vivir la vida real, ¿sí? Se supondría que cuando venimos a la iglesia, dice Romanos 12, a presentar nuestros cuerpos como el verdadero sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, somos una ofrenda viva de adoración. Pero también a veces malinterpretamos la palabra adorar, porque entendemos a veces que adorar es venir a cantar, pero adorar es servir. La verdadera adoración es servir, y es servir desde el Espíritu. Somos un espíritu y servimos desde nuestro espíritu nacido de nuevo, ungidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces necesitamos entender que antes que ser líderes en la iglesia, somos cristianos, nacidos de nuevo, ungidos para tener una vida de finura, de excelencia y de superioridad. En todo lo que hagamos, seamos esposos, seamos hijos, así no nos paremos aquí a cantar, así no prediquemos, así simplemente nos paremos en la puerta, arreglemos sillas, cuidemos los niños, cualquiera sea la tarea que hagamos dentro del cuerpo de Cristo, estamos llamados a una vida. Yo he venido leyendo un versículo que pareciera obvio, pero parece que a veces no es tan obvio. Cuando Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pues la vida no ocurre solamente aquí en el auditorio, la vida ocurre afuera. La vida ocurre en un trabajo, en un matrimonio. La vida ocurre cuando estamos allá viviendo en un hogar, en la vida de pareja, en la vida con nuestros hijos. Es cuando nosotros realmente estamos desafiados a manifestar la unción que Dios puso dentro de nosotros, ¿sí? O sea, la vida real está allá. La vida real está allá. Una vez escuché a Mark Hankins decir que si el Espíritu Santo, si un zancudo picaba a un cristiano ungido, debía irse cantando canciones de gozo y de adoración. Sí, él decía eso. Pero a veces hay cristianos que pareciera que los bautizaron en limón, bravos, alzados por todo, ¿sí? Que todo el tiempo tienen un carácter explosivo, pero es explosivo no de fe, sino explosivo de que no aguantan nada, ¿sí? No aguantan nada. Y tengo que decirle que si hay algo que le está molestando de alguien en este momento o de algo, es el diablo trabajando en usted. Porque el Señor nos llamó a caminar en amor. Y si caminamos en amor, el fruto del Espíritu es caminar en ese amor. ¿Sí, amén? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esas tres palabras, estamos diciendo que una persona ungida lo que expresa es el carácter de esa unción. Y la unción tiene esas tres cosas: finura,
excelencia y superioridad. Dígalas conmigo: finura, excelencia y superioridad. Son tres cosas absolutamente necesarias en la vida, ¿sí? Yo recuerdo ese pastor Jesse Encinas cuando él nos contaba que él llegó a una comunidad indígena en Venezuela y llegó con cajas de Biblias. Y los indígenas, ellos le dijeron, él repartió sus Biblias y se dio cuenta que nadie leía, nadie sabía leer. Entonces el cacique vino y le dijo: lo que usted nos diga, nosotros se lo vamos a creer, porque nosotros no sabemos leer. Entonces la versión de la Biblia, la versión de Cristo que mucha gente va a conocer, es lo que vean de su vida, no lo que escuchen que usted predica. Porque hay gente que predica muy bonito, muy lindo, que mejor dicho, quebrantan al que sea. Pero cuando tú miras con los rayos X de la vida, te das cuenta que no. Y esto es como una evaluación. Estas tres cosas te evalúan que realmente estás caminando. Si estás caminando realmente en unción, si estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Una persona guiada por el Espíritu Santo debe manifestar esto, porque nota lo que dice, que la unción será: con ella ungirás el tabernáculo de reunión. Y dentro de mi vida hay como una reunión. Yo tengo comunidad, unidad con el Señor, y debo tenerla conmigo mismo. Soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y la coherencia de la expresión del carácter es el resultado de que yo sea coherente en mi vida, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de finura, vamos a ir a la primera palabra, fina. En el hebreo la palabra fina es tajor, que es puro. Y la palabra finura no quiere decir delicado, quiere decir algo que es limpio desde el punto de vista físico, químico, ceremonial y moral. El hebreo es muy importante porque tajor es algo que es limpio en sí mismo. Ahora, primera de Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué Pablo le está diciendo a Timoteo que cuide dos cosas? Que se cuide él y que cuide la doctrina que tiene. Porque la doctrina sobre la que tú caminas es la palabra sobre la que estás fluyendo. Eso lo vimos esta mañana, ¿sí? La doctrina que tú tienes son tus zapatos de tu fe. Y oído con esto, todos nosotros tenemos una doctrina en la cabeza. Nosotros a veces solamente usamos la palabra doctrina para dirigirla al tema de la palabra de Dios, pero tu vida es tu doctrina. El libro de Proverbios dice que tal cual es su pensamiento, así son. Usted está definido por un conjunto de ideas, un conjunto de ideas que vienen desde la casa, desde el colegio, desde los medios de comunicación, desde la iglesia, desde usted mismo. Usted ha creado sus propias opiniones y todo eso junto es su doctrina. Entonces, cuando la Biblia nos dice que renovemos nuestro intelecto, que renovemos el alma, que renovemos la mente con la palabra del Señor, que no nos conformemos, y la palabra dice conformarse en Romanos 12:2, el término conformarse quiere decir tomar la forma de algo. Ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. Dice: no se conformen a este mundo. Este mundo tiene unos modelos, unos como unas imágenes del mundo, ¿sí? Entonces, cuando a uno le dicen él es el colombiano por excelencia y uno mira quién es, muchas veces uno dice: no, yo no quiero ser ese colombiano o la colombiana por excelencia, ¿sí? Entonces, la palabra finura, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice cuida la doctrina, te lleva a otra palabra de la palabra limpio. En Jeremías, les voy a dar el texto, ya lo leemos. En Jeremías, en el capítulo 23, versículo 13 al 15, hay un detalle que es clave para entender finura. Resulta que
Jeremías está haciendo una exhortación fuerte. A mí me encanta Jeremías porque empezó jovencito, pero se metían unos líos los tenaces, ¿no? Terminó metido por allá en un pozo. Mejor dicho, le pasó de todo a ese pobre Jeremías. Y entonces él le escribe a los profetas y él les dice, versículos 13 al 15: en los profetas de Samaria he visto desatinos, o sea, están descachados, y profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y entonces ahora va a los otros, dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, nota el por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Note que metió a los dos, a los de Samaria y a los de Jerusalén, ¿sí? Y dice: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió hipocresía sobre la tierra. Y esa palabra hipocresía es la que necesitamos entender para entender finura, ¿sí? Porque resulta que la palabra hipocresía en el hebreo es hanef, como suena, ka-hanef. Y la palabra hanef quiere decir algo profano, impuro. ¿Qué dijimos que quería decir finura? Algo limpio, ¿sí? Algo limpio. Pero la palabra hipocresía quiere decir algo impuro. O sea, lo contrario a limpio es ser hipócrita, ¿sí? Lo contrario a ser limpio, lo contrario a ser fino es ser hipócrita. Pero la palabra hipocresía en el hebreo lo que está diciendo es que no es puro. En otras palabras, una persona fina es la que traza bien la palabra del Señor, ¿sí? A veces, cuando uno coge, por ejemplo, un marcador, el trazo del marcador es grueso, pero hay esferos que tienen una manera de escribir que es limpia, finita, y su trazo es limpio, no dejan tinta amontonada, nada de eso. Mi pastor dice: tu predicación debe ser exacta, trazar bien la palabra. En otras palabras, nosotros no debemos permitir que la carne o nuestra propia opinión se mezclen con la doctrina, ¿sí? Amén. Una persona fina es la que su vida expresa el trazo de la palabra, expresa con finura el trazo de la palabra, de la doctrina de Cristo, la expresa muy bien. Cuando Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo, le dice en el capítulo 2, versículos 14 al 19, le dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Estamos en un tiempo en donde la sana doctrina, la finura de la palabra es un lujo, porque tú escuchas todos los días de todo, de todo, de todo, de todo. Y hay que aprender a no mezclar, oído esto, el gusto personal a la doctrina, ¿sí? Una cosa es que a ti te guste algo y otra cosa es que eso sea doctrina. El problema es cuando convertimos el gusto en doctrina, y el gusto no es la doctrina, ¿sí? La doctrina es una sola, el trazo es uno solo, la finura de tu vida expresa eso. Ahora, cuando tú miras en relación a eso, más adelante Pablo le dice en el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La usa bien. Yo tuve un profesor de matemáticas en el colegio, y ese señor a mí me hizo sufrir mucho. Él fue mi profesor de matemáticas cuando yo estaba en primero de bachillerato, pero con el tiempo
empecé a quererlo porque empecé a entender qué era lo que él trataba de hacer, solo que esa manera como él lo hacía no era la mejor pedagogía. Él era el profesor de matemáticas y nos pedía los cuadernos y cargaba una regla. Y cuando él pasaba el cuaderno, le pasábamos el cuaderno, tú le pasabas tu cuaderno, él se sentaba y empezaba a buscar errores de ortografía, no de matemáticas. Y si encontraba 3 errores en una página, sacaba la regla y arrancaba la hoja. Y tú tenías que pasar de nuevo de ahí en adelante. O sea que si después de esa hoja habían 5 hojas más, tenías que arrancar las 5 y volver a transcribir todo eso con el cuidado de no cometer errores de ortografía. Yo miraba su manera de escribir y era perfecta, perfecta, escribía muy bien sus trazos. Fue la primera persona que yo le vi, no sé cómo se llamaría eso, en esa época era con tiza, y usaba tiza redonda y la metía como en un esfero y la ponía aquí como un esfero, hacía así y escribía perfecto, perfecto, su ortografía, sus trazos. Y él hablaba de eso, de finura. Tu vida debe expresar la finura del Espíritu Santo. Lo burdo ya muere. Lo ordinario. Cuando uno mira cómo sería la vida de Jesús, si tú miras los evangelios, empiezas a darte cuenta que Jesús era un hombre fino. Trazaba la palabra porque era la palabra, pero su vida expresaba la finura de Dios en su vida. ¿Sí? La finura de Él, su finura. Entonces, cuando estamos hablando de trazar bien la palabra, estamos hablando de usarla bien. Tu vida es la expresión de usar bien la Biblia. ¿Sí? Tu vida es la expresión de eso. Cuando tú te determinas a caminar por fe y quitas una mentira de tu vida para fijar la verdad de la palabra, ¿entiendes lo que dice Santiago en el capítulo 1 cuando dice reciban con mansedumbre la palabra implantada? ¿Sí? Reciban con mansedumbre. Perdónenme lo que voy a decir. Hace unos días yo llegaba al colegio de mi hijo el pequeño y me pareció curioso. Estábamos parados allí esperando que él saliera del colegio y de pronto salieron dos estudiantes, 2 niñas, y la una le dijo a la otra: ¿qué hubo, piroba? Y yo solo la miré y pensaba, esa es la manera como en el mundo se tratan, pero no puede ser la manera como se trata a un hijo de Dios. ¿Sí? Ya en la iglesia no decimos hola mi perro. Ya no, porque eso ordinario ha sido cambiado por lo fino de Él. ¿Sí? Cuando a usted lo vean en la calle, van a evaluar eso. Cuando usted lo estén mirando en su trabajo, cuando usted lo estén mirando en su colegio, cuando usted lo estén mirando en la universidad, su finura va a hablar del carácter del que usted tiene por dentro. Y si el que usted tiene por dentro es Cristo, debe permitir que su finura brote en su vida. O sea que una tarea usted tiene de ahora en adelante, y es ser fino delante del Señor, y ser fino delante de la gente, y ser fino delante de usted. Su manera de hablar, su manera de vivir, su expresar. Cuando uno mira esas 9 características en Gálatas 5, que habla el fruto del Espíritu, encuentra 3 que específicamente tienen que ver con la relación con la gente. La paciencia. La paciencia expresa finura, porque la paciencia, una vez mi esposa me hacía un chiste porque la finura de la paciencia en mí no es que sea ¿sí? Y entonces ella me dice: a ti te pasa como a alguien que estaba haciendo fila para entrar a un curso de cómo tener paciencia y se aburrió y se fue. Me dio risa. ¿Me estás queriendo decir algo? Dímelo en lenguas, a ver. Pero la manera como tú tratas a las personas va a expresar eso, tu paciencia con ellos.
Tu paciencia con tu esposa habla de tu finura hacia ella, de tu delicadeza hacia ella, tu finura de cómo tratas tus hijos, tu finura de cómo tratas la gente del trabajo, cómo tratas los compañeros del colegio, los compañeros de la universidad. Lo tosco que teníamos de cómo tratar a la gente murió. Entonces, la paciencia, y tiene otras dos cosas, dice allí, dice benignidad y bondad. O sea, nosotros tenemos la capacidad de tratar a la gente con amabilidad y con bondad. Eso va a expresar hacia las personas tu finura hacia ellos. Ellos van a esperar esas tres cosas: que los trates con paciencia, que los trates amablemente y que los trates con bondad. Uno puede incluso en un conflicto usar esas tres cosas con autoridad. Uno no tiene que ser el gamín de echarle el madrazo al otro para tener que decir algo. Uno puede expresar su punto de vista con finura, siendo amable, siendo bondadoso y teniendo paciencia. Entonces la gente va a decir y se va a dar cuenta que dentro de ti hay alguien que está expresando algo en tu vida. Amén. Entonces vamos con la segunda: excelencia. La excelencia es tan importante que en CEPCO hay toda una clase de excelencia. ¿Sí? Y la primera vez que yo vi excelencia, eso a mí me impactó mucho. Porque me decían que excelencia era hacer las cosas a la manera de Dios. Todos hemos sido diseñados, todos tenemos un diseño de Dios, que a los ojos del Señor ya está terminado. O sea, en los ojos del Señor usted no es alguien en proceso. En los ojos del Señor usted está terminado. Lo que Él tenía que hacer ya lo hizo y es ahora. O sea, en los ojos del Señor Él ya lo ve próspero, ya lo ve sano, ya lo ve maduro. Amén. Lo que está esperando es que usted también lo entienda para que usted se mueva su vida allá. ¿Sí, amén? Para que usted pueda mover su vida allá. Entonces, cuando hablamos de excelencia, la palabra excelencia es deror, que expresa el moverse libremente para prosperar. Pero ¿cómo? Dice, a la manera de Dios. Es vivir al 100% de la calidad posible. Recuerde lo que dice la primera carta a los Corintios. Hay todo un capítulo de carismas, milagros, profecía, el hablar en lenguas, pero de pronto dice, hay un camino más excelente, y dice el camino del amor. Cuando una persona camina en amor, va a dar el 100% de lo que puede dar. ¿Sí? Hay algo importante con respecto a la semilla. Cuando Jesús habló la parábola de la semilla, que está en Mateo, del sembrador, en Mateo 13, Él dice que esa primera semilla, esa primera parábola es como la mamá de todas las parábolas. El que entiende esa, entienda todas. ¿Sí? Y Él habla y Él dice que el sembrador salió a sembrar y que la semilla cayó en varios tipos de suelos. En uno dice que cayó al lado del camino, en otra dice que cayó en un sitio donde habían piedras, en otra donde habían espinos, y en la otra dice que cayó sobre buena tierra. ¿Sí? Al lado del camino, pues no vamos a hablar de todo eso ahorita, pero cada una de ellas tiene un significado que yo estoy seguro que ustedes ya lo saben. Pero cuando dice que cuando cae en buena tierra, da al 30, al 60 y al 100%. Pero a veces las personas entienden mal eso, porque algunos consideran que si la semilla se siembra, la cosecha es 100 semillas. No. Lo que el Señor estaba diciendo es que cada palabra tiene un 100% de potencial. O sea, cada palabra que sale de la boca del Señor tiene un 100% de cumplimiento. O sea, Él la dice con la posibilidad de que se cumpla en un 100%. ¿Sí? 100%. Excelencia es siempre caminar buscando ese 100%. Cuando yo me muevo por debajo de mi diseño, eso es mediocridad. Una persona mediocre es una persona que se mueve por debajo de aquello para lo que está diseñada. ¿Sí? Si tú tienes un potencial para hacer algo,
tienes que hacerlo lo mejor posible. Y cuando no sale lo mejor posible y tú lo ves, tú sabes que el trabajo quedó mal hecho, ¿cierto? Eso es mediocridad. Excelencia tiene que ver con eso que nosotros hacemos. Un líder o un ministro, antes que ser líder, debe expresar la excelencia en su propia vida. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que cuando usted camina en excelencia, usted huele a unción. ¿Sí? Ustedes se acuerdan el sacerdote católico cuando ponía el templo, cuando ponía la mesa, el altar de ellos allá. Ya sabemos que no hay altares, ¿no? Pero el altar es usted. Él cogía el incensario y se iba con el humito alrededor. ¿Recuerda eso? ¿Sí? Y a mí pequeñito yo lo miraba y yo decía: ¿y él para qué echara ese humo? Sí. Hasta que leí la Biblia. Entonces resulta que en la Biblia, cuando se hacía el sacrificio del animal, habían unas hierbas y se le echaba el incensario para que cuando el animal fuera sacrificado, ese olor subiera al cielo y Dios sacara la cabeza del cielo y dijera: ah, huele a bueno. ¿Sí? Ahora, usted recuerda el pasaje de Génesis 27, donde un papá está bendiciendo a un hijo. ¿Recuerda quién a quién? ¿Quién a quién? Isaac a Jacob. ¿Sí? Se suponía que era para Esaú, ¿no? Pero resulta que el Jacob fue el que se puso la pinta. Y cuando empieza a bendecirlo, él dice esto, dice: este es el olor de mi hijo. Y él dice: es como el olor de un campo bendecido. ¿Sabe a qué huele la excelencia? A Cristo. Porque cuando usted está fluyendo y dando lo mejor, su carnalidad huele a unción. Volvámoslo a decir. Cuando usted levanta sus manos al cielo, el Señor lo huele. Yo recuerdo hace muchos años había una película de Arnold Schwarzenegger, yo no me acuerdo cómo se llamaba, y el tipo tenía que defender a una niña y el diablo quería a la niña, y entonces él era un tipo malo. Yo recuerdo, no recuerdo cómo llamaba la película, y él estaba todo el tiempo defendiendo a la niña y el diablo la está buscando a través de otros y todo eso. Y hay un momento en que él va a entrar a un sitio como un bar, una cosa así, una calle oscura, y sale un ciego, un viejo ciego, feo. Y cuando Schwarzenegger va a entrar, el tipo lo para y lo huele. Hueles a odio. Sigue. Y lo deja entrar. O sea, huele a diablo. Y yo me quedé pensando. Yo dije: o sea que si yo huelo a odio, huelo a diablo. Porque si yo huelo a unción, huelo a Cristo. Porque si tengo la unción, huelo al ungido. Y si tengo al ungido, huelo a excelencia. Cada cosa que usted hace en excelencia es la marca de la unción que usted está poniendo. Marcos 7:37 dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Miren lo que decían de Jesús: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El ambiente, escuche esto con atención. Todo lo sobrenatural de Dios ocurre en ambientes de excelencia. Si usted quiere moverse a ese nuevo nivel de gloria,
traer un nuevo nivel de economía, traer un nuevo nivel de salud, traer un nuevo nivel de todo lo de Dios a su vida, usted tiene que moverse en ese nivel de excelencia que es en el nivel superior del amor de Dios. Cuando usted dice que camina en amor de Dios, es porque usted está dando el 100% de esa semilla. ¿Sí? Todos en algún momento hemos tenido el conflicto de tener que amar gente difícil de amar, ¿cierto? Y usted dice: Señor, yo quiero más amor, lléname de más amor. Ya está lleno de amor, ahora úselo. Y entre más practique ese amor, se va a dar cuenta que va a crecer en ese amor. ¿Sí? ¿Quiénes quieren que la unción fluya? Perdonen. Perdonen. Es el ejemplo del Porsche que poníamos qué día. A mí me pareció muy curioso. Yo alcancé un Porsche en mi carro. En Porsche. Yo tomé la foto y le dije a mi esposa: alcancé un Porsche. Ah, estás loco. Que sí, que yo alcancé un Porsche. Mira la foto. Me dijo: pero es que había un trancón. Pero lo alcancé. ¿De qué sirve tener un Porsche si los huecos, el trancón, no deja correr el Porsche? ¿De qué sirve tener tanta fe en una calle llena de heridas, de odios, de egoísmos, de inseguridades, de complejos, de adicciones? Cuando tú miras la palabra justicia y la revelación de la justicia, también necesitas entender la revelación de su amor. Porque el amor de Dios es tan grande, tan grande, que ese amor de Dios puso a Jesús en una cruz. Que ese amor de Dios es lo que hizo que Jesús fuera crucificado, muerto y sepultado y derramara su sangre. Y por esa obra es que somos justicia de Dios. ¿Sí? En otras palabras, la revelación de la justicia permite que camines en plenitud de amor. ¿Sí? Y cuando estás caminando en esa plenitud de amor, tú estás caminando en excelencia, dando lo mejor de lo mejor. Fluimos con lo mejor y lo sobrenatural ocurre en ambientes de excelencia. Cuando llegues a orar por un enfermo, haz lo mejor que puedas hacer por él. No hagas una simple oración, no digas si es tu voluntad, nada. O sea, vas a lo mejor. Cuando le compartas a alguien de Cristo, dale lo mejor. Cuando estés trabajando, da lo mejor. Si estás en una oficina, sé el mejor. ¿Sí? No porque los hombres te vean, sino porque el excelente te ve. Amén. El excelente, el supremo por excelencia, Él te ve. ¿Sí? Cuando uno nace de nuevo, los Hassan se le quita. Yo no sé si aquí usan esa palabra ñero. Eso es como una palabra muy bogotana, ¿no? Pero hola mi perro. Si yo me acordaba de este par de chinas: hola piroa. Yo la miré, yo, a mí yo tuviera un hijo que habla así. Venga, mi perro se sienta y le explico. Un día yo escuché a los dos mayores diciéndose perro. Y entonces yo les dije: ¿ustedes por qué se dicen así? Entonces se dieron cuenta. Y el uno dijo: es que mi abuelita dice perrito. Pero su abuelita le dice perrito cuando le dice mi perrito, mi perrito. Pero ustedes no. Ustedes no son su abuelita. Ustedes no se hablan así porque ustedes están en otro nivel. Ustedes se mueven de otro modo. ¿Sí? Excelencia. Haces lo mejor con lo que tienes. Y mediocridad es moverte por debajo de tu diseño. Tú estás habilitado para amar. ¿Sí? Hace años estaba yo en una reunión con mis suegros.
Y he tenido que aprender a amar mucho a mis suegros. Son católicos. Pero la Virgen María es evangélica al lado de mi suegro. Es un buen moralmente es un buen hombre, ¿sí? Y han sido buenas personas conmigo y yo trato de honrarlas todo el tiempo. Desde que mi papá partió con el Señor, yo le dije: Señor, ¿y ahora quién voy a honrar? Porque yo quería todavía eso de esa promesa, ¿no? Honrarás a padre y madre. Y entonces yo incluso lloré y le dije: Señor, ¿y mi papá? ¿Y ahora quién honro? Me quedé sin papá para honrar. Y el Señor me dijo: tu suegro. Y estábamos en esa reunión y mi suegro me empezó a dar palo por ser cristiano. Y algo le dijo a uno de mis hijos, y a mí se me saltó la piedra y no me aguanté y le dije algo duro, no vulgar, pero sé que fue duro. Terminó la reunión, mi esposa hizo silencio y nos fuimos. Ese día llegué a la casa, no quise orar, ya iba chocado. Al otro día, cuando fui a orar, puse todo, eso que uno alista como todo para orar, ¿no? Mi Biblia. El Señor un día me dijo que para orar llevara cuaderno y un cuaderno con hojas en blanco para escribir y todo, y me fui a orar. Sí, y puse así el celular lejos. Y yo empezaba a orar y el Señor me decía: míralo. Y yo pensaba en mi suegro: míralo. Hasta que yo abrí los ojos, mirar qué, y miré el celular. Y el Señor me decía: lo llamas y le pides perdón. Señor, y entonces le hice el reclamo: pero Señor, él fue el que me trató mal a mí y trató mal a mi hijo y yo no fui vulgar. Lo llamas y le pides perdón. Pero, y entonces yo empecé a buscar todas las excusas posibles para no tener que pedirle perdón, porque yo creía en mi razonamiento que yo estaba bien. Y el Señor me dijo: no, lo llamas y le pides perdón. Y me dijo esto: porque el que me conoce eres tú. El que me conoce eres tú. Él conoce la religión, pero el que me conoce a mí eres tú. Lo llamas y le pides perdón. Eso yo sentía una frialdad en esa habitación que no fluía nada. Mejor dicho, lo único que me quebrantaba ahí era un cólico, pero no más. Y yo dije: pues si tú dices, pues yo lo hago. Y cogí el celular, le marqué y por el celular le pedí perdón. Y él me contestó del otro lado y me dijo: pero tú estabas defendiendo tu fe. Y está bien que defiendas tu fe. Y le dije: sí, pero no así. Estuvo mal como lo hice. Sí debo hacerlo, pero no así. Perdóneme. Y cuando él dijo: listo, yo te perdono, se inundó ese cuarto de la presencia del Señor. Y fue instantáneo. Porque Él no puede fluir en un ambiente de odio. Y nunca podrás hacer lo mejor por alguien si tú lo odias. Se sorprenderían cuánta gente es herida y caminan heridos, llevando mucho tiempo en el Señor. Pastores heridos, gente herida, que si se van de la iglesia, voy a orar para que te vaya bien. Que es que mire, pero es que usted es un traidor, Judas. No, espérese. A una Judas Jesús lo llamó amigo. A una Judas le dio bocado. Mire, perdóneme, al lambón del Juan no le dio bocado. Juan era el que dormía en el pecho, ¿no? Y así, siempre ahí el: hola, mi papá, ¿cómo sabes? Pero el bocado Jesús se lo daba a Judas. ¿Usted le da bocado a alguien que odia? ¿Usted le daría bocado a su enemigo? Jesús le daba bocado a Judas, porque ahí dice que del mismo plato.
Excelencia es caminar en el amor supremo de Dios y hacer todo en el amor supremo de Dios. ¿Sí? Supremo. Supremo. Y tercero, la palabra superior. Entonces recuerden esto. En Daniel, la Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior. ¿Sí? Que él tenía un espíritu superior a los sátrapas. Y la palabra sátrapa quiere decir funcionario público. En la época de Daniel los sátrapas eran funcionarios públicos. ¿Sí? Cuando uno fluye en el espíritu superior, hay algo clave que hay que entender, porque resulta que la palabra superior quiere decir algo aparentemente contrario, porque resulta que dice Mirkahab, que quiere decir afligir amargamente. Curioso. Afligir amargamente. Quiere decir que para que usted pueda caminar en el espíritu superior de Dios, tiene que afligir su carne. O sea, cuando la carta a los Romanos en el capítulo 8, si usted lee los capítulos anteriores, los 8 primeros capítulos de la carta a los Romanos son pura doctrina, desde el 1 hasta el 8, pura doctrina, ¿sí? El 9, el 10 y el 11 son con respecto a Israel, y del 12 en adelante son cosas prácticas. Pero cuando uno llega al 8, resulta que antes del 8 está el 7. Entonces uno empieza a leer ese conflicto que tiene Pablo, como recordando ese conflicto que antes tenía. ¿A cuántos no les ha pasado que uno dice, sabiendo hacer el bien, terminé haciendo el mal que no quería? ¿Sí? Yo creo que todos hemos tenido un momento de eso, ¿cierto? Pero recuerdo entonces un día el pastor Pablo Ramírez cuando él decía, cuando un cristiano maduro dice que es que los errores es porque él es imperfecto, él decía, eso es de mediocres, me acuerdo que dijo así. Y yo me fui pensando y dije, sí, él tiene razón. Si tú sabes caminar en un espíritu superior, es de mediocres bajarse de ahí. En otras palabras, cuando tú ves que él está planteando ese problema en Romanos 7 y está diciendo que tiene un conflicto con la carne, la salida es el capítulo 8. La salida es el 8. Entonces empieza diciendo, pero no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Sí? Los que estamos en Cristo, para esos que estamos en Cristo no hay condenación. Entonces el versículo 2 dice, los que andamos en el espíritu de vida, en la ley del espíritu de vida que anuló la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que una persona que camina en el espíritu superior de Dios es una persona que de verdad está caminando en el espíritu. Ser espiritual no es parecer santo. Hay mucha gente que parece santa, pero no es santa. Hace un poco de años vino el Dalai Lama, ¿se acuerdan? Y a mí me parecía curioso ver los periodistas, porque los periodistas unos hablaban con los otros y les decían, como nunca había venido el Dalai Lama a Colombia, uno le decía al otro, oiga, y a ese señor uno cómo debe hablarle, su reverencia, su santidad, o sea, cómo se le dice a él, él es, y entonces su eminencia, pues un man calvo, vestido de anaranjado, pues muy bacano y todo, pero de santo, ¿qué tiene? Él no tiene a Cristo, o sea que en él no hay santidad, ni hay santificación. Entonces cuando tú miras esa palabra superior, esa palabra expresa la santidad de tu vida. Porque cuando realmente tú estás caminando en el Espíritu, la santificación que está haciendo Cristo dentro de ti se empieza a notar. Caminar en el espíritu superior
es dejar que la unción, la gracia y el fluir de Dios actúen. Es cuando tú puedes estar viviendo ese Gálatas 2:20. Yo ya no vivo. Yo estoy crucificado. Es Cristo viviendo a través mío. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por fe. Es tan fuerte esa expresión que si tú miras Gálatas 2 veces está la frase la fe de Cristo. O sea que ni siquiera estamos tratando de vivir con nuestra fe, sino con la fe de Él. La fe, yo no quiero mi fe, yo no quiero una fe humana, yo quiero la fe sobrenatural que tiene Cristo. O sea, cuando yo estoy realmente caminando en un espíritu superior, yo estoy caminando en el espíritu superior de Cristo. Mi vida muestra su finura, su excelencia y su superioridad. Entonces va a venir gente y le va a decir: es que usted se cree mejor que yo. Y usted se va a chantar. Pero ¿sabe qué? Sí. Porque los hijos de Dios somos finos, excelentes y superiores. Y bajarse de ahí no es a lo que Él nos llamó. Amén. Es vivir en ese Espíritu de Dios, es caminar en la ley del Espíritu de vida, es ser guiados por el Espíritu Santo por completo. Es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dejarse guiar. Mira, cuando tú estás moviéndote en ese espíritu superior y en la palabra del Señor, tus apellidos desaparecieron y ahora estás caminando realmente en Cristo, viviendo en Cristo, fluyendo en Cristo. Una mente superior. Recuerden lo que dice la Biblia en 1 Corintios 2:16 cuando dice: tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Ve un momento allá, 1 Corintios 2:16. Para ver algo chévere allí. Mira lo que dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, si uno hace el ejercicio de leer desde el 6 y llegar a al 16, es bien poderoso. Pero cuando empiezas a leer desde el 16, primero lo lees del 6 adelante, pero cuando lo empiezas a leer desde el 16 hacia atrás, te empiezas a encontrar con todos los beneficios de tener la mente de Cristo. ¿Sí? Es como si Él estuviera diciendo: el que hace esto y esto y esto y esto y esto, tiene la mente de Cristo. Pero cuando tú dices: tengo la mente de Cristo te habilita para 15, 14, 13, 12, como hacia atrás. Pongamos un ejemplo, miremos el 15. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque tiene ¿qué? La mente de Cristo. Yo puedo ver lo que el gobierno hace, yo puedo ver lo que la gente hace, pero todo lo entiendo ahora espiritualmente. Yo ya no juzgo con la mente carnal, sino juzgo con la mente de Cristo, que me permite discernir. Entonces antes dice el 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La única manera de entender la mente de Cristo es con la mente de Cristo. Nadie que no sea ungido entiende a un ungido. Los jóvenes, muchachos que están acá, todos los solteros, cuando usted le da el valor a su cuerpo que la Biblia dice que tenga,
usted va a entender entonces que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces en ese momento, cuando usted le da ese valor y empieza a andar en esa finura, esa excelencia y en esa superioridad en su cuerpo, se acabó fornicación, se acabó masturbación, se acabaron fantasías sexuales, se acabó todo eso. Porque usted entiende que en su cuerpo habita uno superior, uno más fino, uno más excelente. Entonces ya no, perdóneme si suena un poco burdo, ya no se comporta como un cualquiera o una cualquiera, sino como una preciosa hija de Dios, un precioso hijo de Dios, con finura, con excelencia, con superioridad. Porque ahora se mueve ya no con la mente carnal que antes tenía, sino con la mente de Cristo. ¿Sí? Por eso la Biblia llama la sabiduría de los hombres una sabiduría animal. Si hubiera sido colombiano, hubiera dicho la malicia indígena. ¿Sabe qué es malicia indígena? El arte de tumbar al otro sin que se dé cuenta. Pero usted no tiene malicia indígena, usted tiene la mente de Cristo, que es una mente superior. Por eso en Efesios 4, en el versículo 22, le dice: despójese del viejo hombre. Dice que tiene un vicio y que ese vicio es engañarse. Y por eso en el 23 dice: renuévese, dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, yo necesito sacar la carnalidad de mi mentalidad para tomar la mente de Cristo, que es la mente superior. ¿Sí? Va a sonar curioso lo que le voy a decir, pero a veces lo puede hacer. Usted mirará cómo lo hace, porque tal vez pueda ofender a alguien. Pero cuando usted ve a alguien del mundo, usted puede decir: mente superior, mente inferior. ¿Por qué actúa así? Simple, porque yo tengo mente superior y él tiene mente inferior. Y cuando usted actúa en la carne, aunque tenga la mente superior, está actuando con la mente inferior. ¿Sí? Entonces es clave ese pasaje. Mira el versículo 14, leámoslo completo. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién puede discernir espiritualmente? El que tiene la mente de Cristo. Y usted tiene la mente de Cristo. Todos tenemos dos mentes: en el espíritu la de Cristo, pero todavía en el alma queda un rezago de carne. ¿Sí? Y el Señor es tan bueno, pero tan bueno. Ya voy a terminar, pero quiero contarles una experiencia antes de terminar y orar un poquito. Mi segundo hijo, Santiago, él estaba haciendo, ¿cómo se llama eso? El servicio social que se hace en 11. Eso. Y él lo estaba haciendo en la ciclovía. Entonces el IDRD les daba una camiseta y unas cosas y los ponían en alguna de las ciclovías. Y él estaba como, no sé, tal vez a unos 20 minutos de la casa en una ciclovía. Y estaba haciendo un solazo. Yo hacía muchísimos años que no iba a una ciclovía. Era un lunes festivo. De hecho, no iba a las ciclovías porque el domingo uno está en la iglesia. ¿Sí? Pero era un lunes festivo. Entonces yo le dije a mi hijo mayor: vamos en bicicleta hasta donde está Santiago y le llevamos algo de tomar. Y entonces nos encaletamos jugos y cosas y dijimos: vámonos. Él cogió una bicicleta y yo la otra y nos fuimos. Yo iba en la bicicleta y adelante mío vi un señor y un joven alto, era altísimo. Pero yo iba atrás. Ellos iban bien despacio y se notaba que iban juntos, un papá y su hijo, pero el hijo era alguien grande, pues yo no sabía que era el hijo. De pronto el chico se volteó un poquito hacia la izquierda, por donde yo iba, y con mi llanta de adelante toqué la llanta de atrás de él y se cayó. Y hasta ahí
parecía todo normal. Cuando el muchacho se cayó, me di cuenta que el muchacho era discapacitado. Yo después le pregunté a mi esposa es educadora especial, y le contamos los detalles, y ella me decía, debe tener algún problema en su mente, debe tener o parálisis o alguna manera en su mente que requiere que su papá esté allí todo el tiempo, o retardo en el desarrollo, retardo mental, alguna cosa así. Mi esposa me lo describía. Pero en ese momento pasó algo que para mí fue durísimo. Cuando él se cayó no hablaba, resulta que él no hablaba, no podía vocalizar las palabras como nosotros. Y el papá se bajó de la bicicleta y me miró y me dijo, ¿qué pasó? Pero yo no sabía que él era así, sí, o sea, como que yo no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Yo creo que yo estaba más asustado que el chino, ¿sí? Entonces cuando yo ya vi al muchacho, cuando yo ya lo vi, el papá le preguntaba y le decía, todavía recuerdo, le decía, papito, ¿dónde se pegó? Dígame dónde se pegó, muéstreme dónde se pegó, papito. Y el muchacho trataba como de sobarse, pero no sabía en dónde sobarse. Y en ese momento yo dije, Señor, no sé qué hacer, dígame qué hago. El Espíritu Santo me dijo, tiene la muñeca maltratada. Y entonces yo me acerqué y de una le dije al papá, es la muñeca la que se le maltrató, pero solo es maltratada, está bien. Y de una vez lo cogí, las muñecas las apreté y por dentro lloraba. Lo ayudamos a levantar. Mi otro hijo ni cuenta se dio, él pasó de largo, eso no. Yo después le decía, ¿y usted por qué no paró? ¿Por qué no vino a ayudarme a alguna vaina? Y dice, yo iba con los jugos para donde el Santiago, eso. El papá se montó en su bicicleta, ayudó nuevamente a su muchacho a montarse en la bicicleta y se fueron. ¿Usted cree que yo me podía montar en esa bicicleta? No, eso a mí me temblaban las piernas, me temblaban las manos, yo estaba más mal, tenía pena con todo el mundo. Yo sentía como que el infierno y el cielo me estaban haciendo como, mírelo, ¿no? Este pastor, lo que le hizo a ese muchacho, y como que yo me sentía que la tierra trágame. Tanto así que me tuve que ir a sentar en un sitio solo allá. Ya llegó Santiago y ya llegó Juan Felipe. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo esto. Yo oraba y oraba y oraba y el Señor me dijo esto. Me dijo, todos mis hijos todavía tienen una discapacidad. Y yo me sorprendí porque dije, ¿cómo así, Señor? Pero luego no somos nacidos de nuevo. ¿Cuál es mi discapacidad? Y me dijo, se llama carne. Pero para eso estoy yo, para ayudarles con su discapacidad. Así como ese papá, y yo miraba al papá y como que el Señor me hablaba, como él me decía, mira, así como ese papá está ayudando a su hijo, así está la provisión de mi espíritu y de mi palabra para que ustedes venzan esa discapacidad llamada carne. Porque por esa discapacidad es que se viven dando tiestazos. Entonces entendí Romanos 8 cuando el Señor dice, caminen en la ley del espíritu de vida. Primera de Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Somos finos, excelentes y superiores. Amén. Sean conocidos, Famife, por su finura. Sean conocidos por su excelencia. Sean conocidos por su superioridad. Cuando se encuentren otros cristianos de Yopal, dejen que esa finura, esa excelencia y esa superioridad salga de ustedes. No para insultar, sino para bendecir, para tratar a la gente con bondad. Que la gente sepa que esta es una iglesia donde todos caminan ungidos en Cristo. Y entonces la gente dirá que aquí hay algo diferente.
que vale la pena estar aquí, que se escucha de otras, pero no como lo que hay aquí. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, y contra eso no hay ley. Si usted coge esas 9 y las arma en 3 grupos de 3, se va a dar cuenta que 3 hablan de finura, 3 hablan de excelencia y 3 hablan de superioridad. O sea que lo que Dios le estaba diciendo a Moisés miles de años antes, lo estaba poniendo ahora en el espíritu de cada uno de nosotros para que manifestáramos eso. Tremendo es el Señor. El Señor no es incoherente, la Biblia no es para nada incoherente. Podemos caminar en esa finura, en esa superioridad, en esa excelencia. El trato entre parejas, el trato entre matrimonios es esencial. El trato entre las parejas de novios es esencial. Mi pastor dice, yo no recuerdo, estaban hablando de alguna pareja en la calle y él decía, parecen un pulpo. Y nos dio risa y de pronto fue que dijo, si eso hacen en público, ¿qué no harán en privado? Todo lo que hacemos expresa al Señor. El manejo con el dinero, el manejo con nuestra sexualidad, el manejo con todo lo que hacemos, con nuestra vida profesional. Entonces somos de excelencia, de finura y de superioridad. Amén. Oramos un poquito.